versículo 1, capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La semana pasada y antes pasada ya comenzamos, como recién estaba diciendo, con esta carta del apóstol Pedro. Y está dirigida a esta iglesia, a esta región que actualmente es Turquía, ¿cierto? A Asia, dice, a Capadocia, Bitinia, Ponto, Galacia, a estas iglesias que estaban ubicadas allí. Y que Pedro, el propósito de esta carta, dijimos, era fortalecer, animar y levantar, ¿cierto?, el ánimo decaído de los hermanos que estaban viviendo un tiempo de persecución. Pero en medio de esta prueba, Dios trae una palabra, ¿cierto?, para levantar el ánimo, para fortalecer a la iglesia y para que su mirada esté puesta en nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. La semana pasada terminamos en el versículo 6 y hoy vamos a comenzar el verso 7 y vamos a estar terminando en el verso 9. Hablamos la semana pasada de esta esperanza viva que Dios nos da, ¿cierto? Nos vimos también en el versículo 4 y estuvimos haciendo hincapié en esta herencia que está segura, que no está inconmovible. Y Pedro habló acerca de esta herencia que está segura y dijimos en palabras negativas, no en el sentido que es mala, sino en lo que no es, a lo que no se refiere cuando habla de esta herencia segura. Y es que esta herencia no se termina, dice Pedro, es una herencia que no se echa a perder y es una herencia que no se marchita. Y por último, estuvimos viendo los versos del 5 al 6 de esta salvación gozosa. Y hoy, mis hermanos, vamos a hablar en estos puntos, en estos versículos, perdón, del verso 7 al 9, vamos a ver acerca del propósito de una fe probada. ¿Cuál es el propósito de una fe probada? En los versos 7, 8 y 9 vamos a escarbar un poquito y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El verso 7, el apóstol Pedro escribe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, honra, gloria, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este primer versículo que vamos a ver hoy día, vamos a hablar acerca de esta verdadera fe. Bueno, el apóstol dos veces en este solo versículo 7 habla de la palabra prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y después dice que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, hablando del oro, haciendo una ilustración o una comparación entre el oro probado en el fuego para que realce, ¿cierto?, esa brillantez y esa pureza. Y también habla de esta fe que va a ser probada. La palabra prueba, Pedro aquí está entonces
respondiendo a esta pregunta que usted y yo nos hemos hecho muchísimas veces. La pregunta es por qué el creyente tiene que experimentar pruebas en su vida. Y la verdad que es muy, muy importante tener esta respuesta porque uno quisiera o a uno le encantaría que cuando Dios sale a nuestro encuentro, nos sale y transforma nuestro corazón, a nosotros nos encantaría que Dios transformara completamente incluso nuestros malos hábitos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, pero nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que es el proceso de nuestra vida llamada santificación, donde Dios va formando nuestro carácter, formando nuestra forma de vivir, y por lo tanto esos malos hábitos, esa manera pasada que vivíamos antes, tenemos que ir dejándola detrás para comenzar a vivir conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Muchas veces el apóstol Pedro nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dice que está conforme a la santidad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que experimentar pruebas. Ese crecimiento, ese avance, esa forma de desarrollo hacia la madurez cristiana, Dios la va a ir ejerciendo en nuestras vidas por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones en nosotros. Por lo tanto, Pedro va a respondernos aquí esta pregunta de ¿por qué el creyente tiene que experimentar pruebas y en su vida? Bueno, Pedro responde diciendo que es con el fin de probar nuestra fe. Las pruebas que Dios nos envía son para probar nuestra fe. Es decir, para que usted y yo comprobemos si es o no es verdadera nuestra fe. Debemos nosotros saber aquello. No es que Dios necesita saber si su fe es verdadera o no es verdadera. Es nosotros debemos ir creciendo, desarrollándonos y es para ir manifestando, en otras palabras, esa fe que una vez Él nos dio y nosotros vamos desarrollando nuestra vida en nuestro avance cristiano. En otras palabras, es para que la fe del creyente sea demostrada y dé como resultado una fe reconocible, una fe genuina, una fe verdadera. De ahí el punto del versículo 7 que es la fe verdadera. Por lo tanto, Dios prueba al creyente para ver si su fe es real. Por eso, nosotros, si pensamos en una prueba de fe, se nos viene en primer lugar a nuestra mente, a nuestro corazón, la vida del padre de la fe, llamado así por la Escritura, Abraham. Y Abraham, el Señor lo llama al monte Moriah para que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, de los versos 1 en adelante hasta el 19 aproximadamente, ahí nosotros podemos ver el relato de cómo Dios le dice a Abraham, dame a Isaac, tu hijo único, tu unigénito hijo, tráelo para ser sacrificado. El Señor cuando le llama a Abraham a que sacrifique a su hijo, no era que era su único hijo, Abraham ya tenía un hijo anterior con Agar, la sierva de su esposa. Pero Dios no reconoce a Ismael, era ese primer hijo con la sierva de su esposa Sara, sino que le dice, tráeme y sacrifícame a tu hijo único, Isaac. Y lo hace en este punto para probar la fe de Abraham. Otro caso también lo podemos ver en Job. Dios permite que Satanás, el diablo, ataque al creyente Job. Dice la Escritura, nos relata en Job capítulo 1, que el Señor estaba en su trono y todos los hijos de Dios iban delante de, iban delante de él y le decían, el Señor de repente ve y se acerca a Satanás y el Señor le pregunta, de dónde vienes? ¿Qué andas haciendo? Y le dice, bueno, ando rodeando la tierra, ando mirando por ahí.
Y Dios le dice a Satanás, ¿acaso no has visto a mi siervo Job cómo me sirve? Y ahí el relato bíblico nos cuenta y nos dice que Satanás le responde y le dice, claro, ¿cómo no te va a servir de la mejor manera si mira cómo lo tienes? Lo tienes bien guardado, lo tienes bien protegido, bien bendecido. Bueno, y ahí el Señor le permite a Satanás, el diablo, para que pruebe a Job. Por lo tanto, nosotros vemos allí que la prueba de la fe es algo que va a demandar tiempo. No es algo rápido, no es algo instantáneo como usted y yo tenemos y conocemos hoy en día muchas cosas que a través de un clic podemos comprar de aquí a Estados Unidos y llega en no tanto tiempo como podría haber pasado en otras oportunidades. O usted quiere hacer algo y quiere hacerlo de manera rápida. Nos encantaría a nosotros que la fe, que Dios probara nuestra vida, pero fuera algo tan rápido. De aquí a 24 horas ya estamos probados y todo pasa. No, muchas pruebas en nuestras vidas pasan días, meses, como estamos pasando esta prueba, por ejemplo, y algunos pasan años en una prueba. Por lo tanto, la prueba de nuestra fe es algo que demanda tiempo también. Pero una vez transcurrido el tiempo y una vez concluido el proceso de esa comprobación de una fe real, de una fe genuina, el resultado se hace patente, el resultado se demuestra. ¿Por qué? Porque sale a luz, sale a florecer una fe genuina. Después de esa prueba que nosotros experimentamos, aparece una fe genuina, un hombre y una mujer de fe verdadera. Abraham triunfó en la fe cuando oyó decir al ángel, ahora sé que temes a Dios. Me imagino a Abraham quizás cuestionándose si en realidad había sido su propia conciencia que le decía, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único. Pero después se da cuenta que es Dios el que le dice, sacrifícame a Isaac. Y Abraham tiene que pasar todo ese proceso de enalbardar, dice la escritura, enalbardar su asno, tomar a su hijo, despedirse de su esposa, el niño pequeño despedirse de su mamá y decirle, iremos a un sacrificio. Entonces se van con sus siervos y después le dice a sus siervos, quédense aquí, iremos y adoraremos y volveremos con el muchacho. Entonces ellos suben y Abraham tenía que ir rumiando, pensando, meditando en todo lo que tenía que llegar a hacer con su propio hijo, el hijo de la promesa, y de repente el hijo le pregunta, papá, ya tenemos todo, pero falta el animal. Y Abraham dice, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Llegan a la cúspide del monte y Abraham toma a su hijo, lo amarra para ser sacrificado y cuando va a enterrar el cuchillo sobre su hijo, el ángel del Señor le dice, detén tu mano, no sacrifiques a Isaac, porque ahora sé que temes a Dios. En ese momento, ¿cómo debe haber sido el respiro de Abraham por haber sido probado? Y de repente miran y en un matorral estaba ahí el animal que el Señor había provisto para el sacrificio. Hermanos, es en ese momento cuando Abraham manifiesta y evidencia una fe genuina. Hebreos nos dice que Abraham creía que Dios iba a resucitar incluso de los muertos a su propio hijo, porque él creía en la promesa de que de su descendencia, él iba a tener una descendencia. Él creyó en esa promesa. Por la fe, también vemos que Job demostró una fe genuina por la prueba que pasó y demostró esa fe genuina, el mantenerse fiel a Dios. Dice Job 42, versículo 12, bendijo la última parte de mi vida de Job. Dios bendijo la última parte de su vida más que la primera parte. Más que la primera parte, Job sufrió muertes de animales, sus hijos, su esposa lo dejó,
todo aquello, la sarna en su cuerpo, todo lo que estaba ocurriendo, pero al final dice la Escritura que Dios lo bendijo en la última parte de su vida mucho más de lo que pasó en la primera. Entonces, Dios duplicó las posesiones de Job en el proceso de prueba. Job demostró en ese momento, en esa instancia, que tenía una fe genuina, una fe verdadera. Entonces también nosotros podemos ver ahí en la carta de Santiago, al ladito de la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3, dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. La prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia. Entonces vemos aquí que cada uno de los escritores, allí Moisés cuando escribe Génesis, Job cuando escribe también su libro, y vemos que Santiago, cada uno de los autores, de los escritores, usa la palabra para su propósito. Abraham demostró su fe en esa prueba. Job también mostró una fe genuina, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Y también vemos que Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia. Volvamos al versículo 7 entonces de la primera carta de Pedro capítulo 1. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero. Mis hermanos, así como Santiago escribe que la prueba de vuestra fe desarrolla perseverancia, el apóstol Pedro aquí está comparando esta prueba con el proceso cuando se refina este material precioso, cuando va al fuego, cuando al oro, como el oro en el crisol, dice en otro momento. Entonces, nosotros vemos que a lo largo de todos los siglos, el oro, esta piedra preciosa, es muy atesorada, es muy codiciada. Este metal, dice un escritor, tan altamente apreciado, es mencionado por lo menos 385 veces en la Biblia, más que ningún otro material, el oro. Entonces el oro sirve como norma para la determinación de transacciones monetarias. Y es importante la cantidad de oro para un hombre, porque manifiesta y evidencia su riqueza. Entonces Pedro afirma que la fe tiene que ser probada, tal cual como el oro es probado para saber si es real o no es real. Entonces la fe, dice Pedro, que es mucho más valiosa que este material que es muy valioso para los hombres. La fe supera en este punto este intercambio tan universalmente valorado, este material, lo supera. Es mucho más valioso, dice Pedro, para Dios. La fe es perenne, se mantiene, es para siempre, por decirlo así. No se corrompe, tampoco no se gasta, permanece. En primera carta a los Corintios, el capítulo 13, dice el apóstol Pablo, capítulo 13, la primera carta a los Corintios, el versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces la fe es perenne, permanece para siempre, permanece, a pesar de todo la fe permanece, es genuina, dice Pedro. Entonces, el contraste con el oro, que eventualmente perece por el uso o por el abuso, en cambio, aunque este metal no permanece para siempre, dice que es probado, es refinado por medio del fuego, nosotros también vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada para que nosotros podamos mostrar
ese refinamiento de esa fe genuina, de una fe verdadera. Por lo tanto, Pedro señala que aunque el oro sea refinado por el fuego, igual perece. Entonces, esta implicación obvia de la comparación es que si el oro, que es perecedero, es purificado, la pregunta es, ¿cómo nuestra fe, que es mucho más valiosa, que es perdurable en nuestra vida cristiana, cómo no va a ser probada? Y la verdad es que sí, tiene que ser probada, por más que usted y yo no querramos que la fe sea probada, por más que quisiéramos arrancar y decirle, Señor, por favor, no me pruebes tanto, no me permitas experimentar tantas pruebas. Hermanos, vamos a experimentar pruebas porque debemos ser probados para que nuestra fe sea manifiesta, que es genuina. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor manifiesta y evidencia si somos verdaderamente cristianos. Una enfermedad, una crisis, cualquiera sea, manifiesta y evidencia en el tiempo y en el proceso si verdaderamente nosotros estamos aferrados a Dios o no estamos aferrados a Dios. El creyente va a manifestar una fe verdadera cuando confía completamente en Dios. ¿Por qué? Porque así como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, verso 19, de una forma bien interesante, Dios suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En ese punto, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le escribe a una iglesia que estaba siendo pasada por un tiempo de crisis económica, que ellos no estaban teniendo una riqueza abundante, no estaban siendo una iglesia muy contraria como la iglesia de los Corintios, que tenían abundancia. Ellos estaban pasando escasez, pero aún así le dicen a Pablo, no nos prives de esta bendición, de aportar con una ofrenda. Y aún a pesar de todas las falencias que estaban viviendo y experimentando como iglesia, a pesar de todas las dificultades que estaban viviendo, Pablo les dice que Dios iba a suplir todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos mantener esa fe si es una fe genuina. La vamos a mantener, en otras palabras. Vamos a ser probados, pero vamos a demostrar esa fe, porque esa fe no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos probados para evidenciar madurez y, en otras palabras, evidenciar una fe genuina. Sigue diciendo el apóstol Pedro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y dice que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces Pedro, aquí en este verso 7, si leemos de nuevo este verso, dice la primera parte, para que sometida a prueba vuestra fe, y abre como un paréntesis, es como si fuera un paréntesis, pero si pasamos de largo a la última frase, que después dice, sea hallada en alabanza. Entonces la intención es que sometida a prueba nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Esa es la intención, que la prueba de nuestra fe sea hallada. Y esa frase, sea hallada, es el resultado que va a evidenciar nuestra fe probada. Pedro contesta que resulta en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe va a demostrar que es genuina y el resultado de esa fe genuina, fe verdadera, será que será expuesta en alabanza, en gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús venga a buscarnos. Hay un momento cuando Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, aquí Pedro nos está diciendo que en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en su regreso a buscar a su iglesia, en ese momento nuestra fe,
que ha sido probada durante toda nuestra vida, esa fe que ha sido manifestada como una fe verdadera a pesar de todo lo que podamos vivir como cristianos y que no hemos negado nunca a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de toda dificultad, en ese momento nuestra fe va a ser expuesta como alabanza, como gloria y honra. Va a ser evidenciada como una fe verdadera. Pedro no está dando una simple secuencia de respuestas como para embellecer una oración. El creyente que proclama su alabanza a Dios en oración, salmo e himno, cánticos espirituales, esta alabanza que nosotros estamos viendo aquí, dice que va a ser resultado como una fe que va a llevar alabanza, gloria y honra. Esta alabanza incluye la gratitud a Dios. ¿Por qué? Por el favor que Él ha dado a nuestras vidas mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros vemos que no es tan simple una oración bonita que hace Pedro, sino que es todo eso verdadero. Y estos son términos que se usan en la doxología. Ahora, la palabra doxología, que suena bien bonita, pero es una palabra que viene del griego, que es compuesta de dos palabras. Doxa, que la palabra doxa significa fama o reconocimiento o una opinión, y logos, que también es muy conocida por nosotros como palabra. Por lo tanto, es una alabanza, es un reconocimiento expresado en palabras por la gloria y la honra de Dios. Entonces, estos términos, gloria y honra, que utiliza Pedro aquí, que dice que va a ser hallada en alabanza, gloria y honra, estas aparecen como en doxologías, en palabras que se utilizan, por ejemplo, vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, y se utiliza específicamente la doxología en alabanza a Dios, específicamente. Y miren lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, nosotros vemos estas dos palabras que no son lindas para una oración simplemente, sino que verdaderamente están dentro del contexto de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el creyente tendrá este reconocimiento de gloria y honor por su fe verdadera, cuando al fin de su vida, que estamos viviendo aquí en la tierra, entremos a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es algo poco, es algo impresionante, porque es como que es como que Dios o nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, va a reconocer que somos verdaderamente sus hijos. No es que Él va a conocer que somos sus hijos en ese momento y es como que va a preguntar: hoy no sabía que podían dar tanto de ustedes. No, Él va a reconocerlo, va a proclamar, en otras palabras, que verdaderamente somos sus pueblos. Y la evidencia de cómo lo hará es que nos va a tomar para estar con Él por toda la eternidad. Entonces Pedro dice que estas tres cualidades, alabanza, gloria y honra, siempre estarán presentes en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. No nos dice cuándo va a regresar Jesús. Ninguna parte de la Biblia sale eso. Hay muchos que por ahí, ¿cierto? Se llegan a sus conclusiones diciendo: no, este año será la venida de Jesús. ¿Cuántos han dicho eso? Y muchos han seguido esas ideas fantasiosas. Pero en realidad nadie en la Escritura nos dice cuándo va a ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino que hace referencia el apóstol Pedro aquí al tiempo designado cuando todo ojo
vea a nuestro Señor Jesucristo regresar en gloria, ya no como ese siervo sufriente cuando vino en un pesebre un pequeño niño y fue a morir a la cruz de forma débil, sino que va a venir como un rey gobernante, como dice Pablo a Timoteo, el rey de los siglos, como el rey todopoderoso. Así vendrá mostrando su majestuosidad a buscar a su pueblo y a juzgar a los incrédulos. Entonces, en todos los creyentes en el cielo y en la tierra vamos a cantar alabanza, vamos a dar honor, vamos a dar gloria al Hijo de Dios, porque vamos a expresar que hemos pasado victoriosos por medio de todo este mundo que es pasajero, que todo va a pasar, su palabra permanecerá para siempre y su iglesia estará con el Señor Jesús para siempre, en victoria, completamente transformados, ya sin ninguna prueba que tengamos que pasar, porque seremos perfectos. ¿Por qué Juan lo dice? Porque seremos tal como Él es. Entonces, el oro es la norma monetaria entre las naciones del mundo y sirve para determinar el valor específico de las monedas en uso. Sin embargo, el valor del oro es fijado por los mercados mundiales. En otras palabras, es el hombre quien determina el precio del oro. Y es así. Pero, en cambio, cuando hacemos la comparación con la fe, que es mucho más preciosa que el oro, dice aquí el apóstol Pedro, no se origina en las minas de la tierra aquí en el norte de Chile o en cualquier otro lugar en Australia. La fe es refinada por las pruebas que Dios pone al creyente. Por lo tanto, es Dios y no el hombre el que determina el valor de nuestra fe. Por lo tanto, nosotros somos enriquecidos con la fe de Dios, con esa fe que Él puso en nuestro corazón y esa credibilidad que nosotros llevamos en nuestro interior es provocada por el testimonio del Espíritu Santo, como dice Pablo a los Efesios, Él es la garantía de nuestra herencia. Por lo tanto, es preciosísima nuestra fe. Nuestra fe es más valiosa que el oro, que aquello que todo el hombre desea obtener. Nuestra fe es mucho más valiosa, es mucha más valiosa. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 1, el apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿como qué? Como oro o plata, sino que fuimos rescatados, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, tu fe, mi fe es mucho más valiosa y más preciosa que todo el oro de este mundo, mis hermanos. Este oro, esta plata de este mundo es perecedero, pero nuestra fe es perenne, nuestra fe permanece y es preciosísima a los ojos de Dios. Es preciosísima a los ojos de Dios. Es como si Dios mirara el mundo, mis hermanos, y estuviera un cerro de oro allí purificado con el fuego brillante. Pero al lado está casi, ¿cierto? Más fuerte que un sol mismo, la fe de sus hijos. Y a Dios es como que le destemplan sus ojos mirar la brillante fe que tiene su iglesia, aún pasando persecución, aún pasando las pruebas, aún pasando la dificultad. Los ojos de Dios llegan a brillar, por decirlo de alguna manera, cuando ve a sus hijos mantener su fe en medio de todo el valle de la sombra de muerte. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha cubierto y esa sangre es más valiosa, como dice aquí Pedro, que todo el oro y la plata. Esa es la fe que ha sido puesta en nuestros corazones por la gracia y la misericordia de Dios. Sigue diciendo Pedro en el versículo 8. Dice, ¿a quién? Es decir, hablando de Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto
en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuevamente estas palabras. Y dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En los versos 8 y 9 vamos a hablar del gozo glorioso. Pedro vuelve a los temas del gozo y de la fe que habló en el verso 5 y verso 6. En los versículos entonces del 3 al verso 9, el apóstol Pedro enseña el significado de estas tres virtudes: fe, esperanza y amor. En el verso 8 específicamente, Pedro remarca que el creyente probado por su fe verdadera, ama a Jesucristo. Usted lo ha visto allí. Dice: a quien amáis, es decir, a Jesucristo, sin haberle visto. Entonces hace énfasis que los creyentes probados por su fe verdadera aman a Jesucristo aún sin haberle visto. Y dice más encima, en quien creyendo, es decir, se mantienen creyendo en Jesucristo aún sin verle. Nuevamente utiliza la frase sin verle. Y en la última frase de este verso 8 dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, esta última frase, el apóstol Pedro expresa la manifestación diaria, cotidiana del creyente con una fe genuina, aún en medio de las pruebas. Dice: os alegráis con gozo inefable. Esa palabra inefable es una palabra que no se puede explicar. Es un gozo que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Es un gozo que no puedes explicar, mis hermanos. No existen palabras humanas y terrenales en otra que puede expresar el gozo y la alegría que el cristiano siente por haber sido rescatado de este mundo y de la condenación. Y dice: os alegráis con un gozo inexplicable, inefable. Dice: y glorioso. En otras palabras, un gozo refulgente, un gozo que la gente mira y dice: ¿por qué mantiene tanta tranquilidad y sosiego esta persona? Mira lo que está pasando, pero mira cómo está, mira cómo se sostiene él, cómo se sostiene ella. Es un gozo refulgente, es un gozo glorioso, es un gozo inexplicable. Por eso Pablo dice: la paz de Dios, que dice que no se puede comprender con la mente humana. Que esa paz gobierne nuestro corazón. Tiene mucho que ver con el gozo. Mis hermanos, la palabra que Pedro utiliza acá, creyendo, es un presente continuo. No es tan solo que creyeron, sino que se mantienen creyendo. Aunque Pedro ha visto al Señor Jesucristo, y eso lo encontramos demostrado en su carta, por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pedro, el versículo 16 del capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Él está haciendo una referencia al monte de la transfiguración. Él estaba allí, él vio a Jesucristo. Volvamos a la primera carta, el capítulo 1, verso 8. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pedro vio, fue testigo ocular y oyó las palabras de Jesús. Él vio el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando él también dice en la última parte de esta misma carta, capítulo 5 de la primera carta, él dice también que él ha sido testigo
de los padecimientos de Cristo. Entonces, nuevamente, podemos ver que Pedro fue testigo, pero los lectores de la carta de Pedro no habían sido testigos, no lo habían visto al Señor Jesús. No tuvieron el privilegio de haber visto el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debido al tiempo y debido a la distancia, estos destinatarios de Pedro, de su carta, no habían visto a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a causa de la proclamación, la predicación del Evangelio, ellos aman y ellos creen en Jesús. Es más, ellos son, como por decirlo de alguna manera, son como un comentario viviente de lo que el Señor Jesucristo le dice a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí están. Ahí estás tú, ahí estoy yo, los que no hemos visto, pero amamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Somos dichosos, somos 7 veces felices, es la palabra bienaventurados. Somos gozosos, aunque no lo vemos, aunque nosotros nunca vimos su ministerio terrenal, pero el evangelio predicado cuando el Señor reveló su evangelio en nuestras vidas, en alguna predicación, nosotros creímos y nosotros amamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos bienaventurados. Estos aman a Jesús y depositan toda su confianza, dice Pedro, en Él, aunque nunca vieron su vida en este mundo. Los destinatarios entonces hacen esto en base al mensaje promulgado por la predicación de los apóstoles. Y es más, esto es una clara evidencia de la respuesta del Padre a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya conmigo al Evangelio de San Juan, el capítulo 17 y el verso 20. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado, antes de ser tomado prisionero y llevado, ¿cierto?, a ser crucificado. Capítulo 17, verso 20 del Evangelio de Juan dice: mas no ruego solamente por estos, el Señor orando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Padre contestando entonces la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, está aquí la evidencia de la oración, de la respuesta a la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo al Padre. Estos lectores de la carta de Pedro son las evidencias. Y tú y yo también somos la respuesta del Padre a la oración del Hijo, ahí en Juan 17, porque hemos creído en la predicación del Evangelio. Entonces, Pablo dice en algún momento, porque por la fe andamos y no por vista. La segunda carta a los Corintios. Entonces, nosotros vemos la importancia que Pedro le da a la credibilidad y al amor que tienen los lectores aún sin verle a nuestro Señor Jesucristo. El comentarista Simón Kistemaker hace una pregunta que es llamativa. Yo no me lo hubiese hecho nunca, pero bueno, él se la hace. Y dijo lo siguiente en un comentario sobre la primera carta de Pedro: ¿será posible que los apóstoles que vieron y oyeron a Jesús opinasen que su fe en el Señor no fuese tan grande como la de aquellos que creen sin haberle visto? Es importante, es llamativa la pregunta. ¿Acaso ellos sabrán? Porque uno no puede meterse a la mente, pero Simón Kistemaker responde lo siguiente: tenemos aquí una verdadera posibilidad de que ellos se hayan sentido como un poco menores a todos aquellos que hemos creído sin haber visto a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dice Simón Kistemaker, porque Pedro estuvo presente cuando Jesús le dijo la bienaventuranza a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Segundo lugar, Pedro recurre 2 veces a especificar que sus lectores en esta carta no han visto a Jesús, pero aún así le aman y le creen. Y en tercer lugar, Pedro honra a los lectores por su fe en Jesucristo. Esa es la respuesta de Simón Kistemaker.
Por lo tanto, él llega a la conclusión de que sí, se deben haber, se deben haber sentido un poquito mal o menores aquellos que iban a creer porque no vieron al Señor Jesucristo. Qué privilegio deben sentir aquellos. Pero nosotros también decimos qué privilegio de haber visto a nuestro Señor Jesucristo y haber creído en Él y haber estado con Él. Bueno, Dios dispone los tiempos para cada ser humano y llama en ese tiempo a estos hombres. Pero yo también veo que Pedro realza el que ellos hayan creído y mantienen esa credibilidad en Jesús y que ellos aman a Jesús aún sin haberle visto. ¿Por qué? Porque el efecto o la expresión de ese amor y esa credibilidad, aún sin ver a Jesús, manifiesta lo que dice él. Os alegráis con gozo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, mis hermanos, el gozo que habla aquí Pedro es la evidencia, hermosa evidencia de una alegría gozosa. Es una alegría gozosa, inefable y gloriosa. No es cualquier situación alegre, momentánea, no. Es un gozo profundo que sostiene la vida de un ser humano a pesar de la dificultad, cualquiera sea, cualquiera sea. La palabra gozo, que dice acá, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ya está en la vida de cada uno de los creyentes. No hay que llegar a aquello. No hay que llegar a aquello. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, transforma nuestro corazón, nos da su salvación, experimentamos en ese momento, desde ese momento en adelante, el gozo glorioso e inefable de ser hijos de Dios. Entonces, no tienen que esperar hasta que muramos para experimentar ese gozo inefable. Ahora, es importante también saber que nosotros no podemos comprender o no podemos expresar de forma perfecta el gozo que vamos a experimentar cuando nuestros cuerpos sean transformados. Por eso vamos a ser transformados, porque nuestro cuerpo, como dice el pastor Sugel Michelén, no podría contener la alegría y el gozo perfecto, santo, que vamos a tener nosotros cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia. Por eso nuestros cuerpos terrenales tienen que ser transformados en un cuerpo totalmente diferente, glorificado, para poder contener la alegría y el gozo que se supone que vamos a recibir en plenitud y en su totalidad cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. El énfasis entonces en este versículo recae en el gozo que llena el corazón de los cristianos. Esta es ya la segunda vez en esta primera parte de la epístola que Pedro presenta este tema del gozo. Lo repite en el verso 6, cuando dice, para una herencia, perdón, lo dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Esta herencia que Dios nos ha dado, esta herencia incorruptible, dice que nosotros nos alegramos. Ya viene hablando acerca de esta alegría, de este gozo verdadero. Esta palabra entonces, gozo, que aparece aquí, comunica la idea de un grito de gozo que no puede contenerse. Es cuando usted está tan contento, no sé, a ver, ¿qué puede pasar por su mente cuando usted está viendo un partido de fútbol y no hay ningún gol, aunque es una comparación tan baja, ¿cierto? Comparado al gozo de la gloria y la salvación, pero cuando usted llega a algo, ¿cierto? Está viendo ese partido de fútbol para los hombres y de repente hace el gol la selección y sale un gol desde lo más interior de nuestra alma, ¿cierto? Y gritamos gol. Esa es la idea, para ilustrar un poquito, que uno siente ese gozo que no es tan solo una alegría de sonrisa, ¿cierto? No. Dice que es un grito de gozo que no puede contenerse. Es como una olla a presión que explota para expresar alegría y gozo. Esto es lo que provoca la fe de nuestro Señor Jesucristo en la vida del creyente. ¿Qué es el gozo?
El gozo no es tan simple un estallido emocional como aquel partido, por eso les decía que es muy bajo la comparación, pero no es tan solo un estallido emocional que dura un momento. Tampoco es una respuesta a algunas circunstancias externas que favorecen o alientan expresiones de gozos. El gozo, mis hermanos, aparece muchas veces incluso en medio de la dificultad, del sufrimiento, de las pruebas y también en persecuciones. El gozo es un don, es un regalo que recibimos de Dios, porque la Escritura nos enseña que Dios es el dador de ese gozo. No lo provoca nuestro interior, nuestra emoción o algo externo a situaciones alegres que nos rodean. El gozo verdadero que se sostiene y que se mantiene en nuestra vida es producto del regalo de nuestro Dios. Romanos capítulo, y me encanta este texto de Romanos capítulo 15, porque dice algo que es muy hermoso con respecto también a la esperanza. Miren lo que dice el versículo 13, capítulo 15, versículo 13 de la carta a los Romanos. Pablo dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Mucha relación entre el gozo y la paz y mucha relación entre la consecuencia de gozo y paz con un Dios de esperanza. Es decir, Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, nuestra esperanza, mis hermanos, es segura porque Él es nuestra esperanza. La esperanza no sale, no aparece en nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, en nuestra emoción, no. Él es la esperanza, por lo tanto está segura nuestra esperanza. Y ese Dios de esperanza, dice Pablo, os llene. Y aquí la idea es del rebalse, os llene. Y dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. Todo esto es un conjunto, mis hermanos, es una unidad, pero tiene estos componentes: la esperanza que es Dios, el gozo y la paz y la credibilidad en ese Dios verdadero. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? ¿Para quedarme allí tranquilo? ¿Para no hacer nada? No, mira lo que dice Pablo: para que abundéis. O sea que la llenura de ese gozo, de esa paz, en la credibilidad de nuestro Dios de esperanza, es tal que yo puedo abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no es por mí? No es por mi capacidad mantenerme sosegado en el momento difícil, no es por mi templanza, no es por mi desarrollo de personalidad. No, 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 mis hermanos, es por el poder del Espíritu Santo, porque tú y yo y cada cristiano es débil, somos frágiles, somos personas que necesitamos de un pastor, de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, porque somos ovejas débiles, frágiles, que si andamos solos y solas por allí, nos perdemos, nos quedamos allí en medio de un espino y nos morimos de hambre. No podemos nosotros andar solos. Necesitamos de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, que nos pastoree con su palabra, el poder del Espíritu Santo en nuestro interior, porque solo así y solamente así, mis hermanos, vamos a abundar en paz, en gozo, y vamos a mantener esa credibilidad. Vamos a seguir confiando en nuestro Dios, que nuestro Dios de esperanza. Él nos da el gozo, no proviene de nosotros. Salmo 16, ya vamos a estar terminando, mis hermanos. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, no en otro lado, en Él, en Dios, en tu presencia hay poquito gozo, no, hay plenitud
de gozo. Y cuando estamos en la presencia de Dios y hay plenitud de gozo, dice el salmista que hay delicias, delicias a tu diestra para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, este don llega al creyente, aquel creyente que pone su confianza total y absoluta en su Dios, en su Salvador. En la Escritura, el gozo se relaciona muchas veces con los actos poderosos de Dios cuando salva al hombre. Y como resultado de eso, el hombre expresa su gozo amando y siguiendo a Dios, obedeciendo sus mandatos. Dice Juan 15, del 9 al 11, que obedezcamos los mandamientos de Él para que nuestro gozo sea completo. Es decir, el creyente está insatisfecho si no vive en los mandatos de Dios, desea vivir los mandatos de Dios y allí está su gozo, allí está su placer, allí está su delicia. Y finalmente también el gozo es fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. El gozo es fruto del Espíritu. Es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior. El gozo, mis hermanos, es lo que evidencia también entonces una vida llena de fe en nuestro Señor Jesucristo. Inefable entonces, que no se puede describir. Y este gozo es glorioso, es decir, que connota la presencia de aquella gloria celestial que se caracteriza por un gozo especial. Por último, el versículo 9 dice Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro declara que la razón de esta gloria, esta palabra es obtener algo que la persona le corresponde. No es tan simple como no, es como un pago, en otras palabras, obteniendo el fin de vuestra fe. Es el pago. Y no es que nosotros pagamos por eso, es que hay uno que pagó para que el fin de nuestra fe sea la salvación de nuestras almas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí el pago de nuestra fe. Todo el proceso de nuestra vida. Hay muchas vidas, usted me puede estar escuchando, que usted dice, paso una y otra. O escuchamos de testimonios de hermanos cristianos, de misioneros, una y otra, y no salen. Y muchos dicen, no, entonces está en pecado. No, está cumpliendo el mandato del Señor, pero la prueba viene, después supera la prueba y viene otra prueba. El fin que le espera a esa persona es la salvación de su alma. Y como dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, mis hermanos, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Un día Cristo volverá y todo lo que podamos estar viviendo, experimentando, no se compara con la gloria postrera que viene sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que los creyentes obtienen entonces? Pedro les responde y les dice que obtendrán el fin de su fe. Ahora, si nosotros llegáramos hasta aquí con el texto, o si Pedro hubiese escrito hasta allí, sería una respuesta deficiente. Pero Pedro sigue desarrollando la idea y la oración termina con la frase que es la salvación de vuestras almas. La escritura entonces nos enseña que en principio la salvación ya nos pertenece, pero también nos dice que vamos a obtener esa posesión total. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a buscarnos. Entonces, así como Cristo Jesús nos salva completamente, no tan solo por el momento del principio y nos dice ya juéguensela ustedes, no, nos salva completamente, por eso nosotros podemos decir, como dice la primera respuesta del Catecismo de Heidelberg,
Salvador Jesucristo, que me libró de todo poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. A pesar de que el Dios soberano y que controla todo, hasta lo más pequeño que ocurre en este mundo, como dice el texto, aún Él permite si un cabello de mi cabeza se cae o no se cae. Aún a pesar de todo aquello, mis hermanos, todo, dice el Catecismo de Heidelberg, es necesario que todas estas cosas que vivimos y experimentamos nos sirvan para nuestra salvación. Mis hermanos, concluimos con lo siguiente. El propósito de una fe probada. Primero dijimos que era para mostrar una fe verdadera y segundo, para expresar un gozo glorioso. Finalmente, como dice el verso 9, es para que seamos tomados por nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese la manifestación gloriosa de su segunda venida para hacernos para Él para siempre y para ser transformados y ser semejantes a Él, para vivir por toda la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitar a ti que tú no tienes esa esperanza, que tú vives una vida totalmente oscura, una vida sin gozo y sin alegría, que necesitas las cosas materiales de este mundo, necesitas una persona que te exprese amor, necesitas una y otra cosa para ser feliz en este mundo. Y tú dices, soy una persona desdichada completamente. Bueno, te quiero decir una mala noticia. Es que si tú vives así, es porque no has conocido a Cristo Jesús. Y si no has conocido a Cristo Jesús, la mala noticia es que vas directamente a una condenación eterna. Ese lugar es un lugar de desdicha eterna, no es por un tiempo. Y ese lugar es para siempre, en donde tú vas a recibir la ira por toda la eternidad, una ira de un Dios justo y santo. Y en ese lugar ya no hay vuelta atrás. Pero hoy que me estás viendo y escuchando, hoy te hablo a ti y tienes la oportunidad, no porque yo lo digo, sino porque la Escritura dice que todavía hay oportunidad para que vengas a las plantas de Cristo Jesús, le entregues tu vida, que estás buscando gozo y alegría en este mundo que no te le va a entregar. Todo este mundo es pasajero, pero lo que de Dios viene es eterno. Por lo tanto, yo te invito a que tú pongas tu vida y tu corazón en las manos de Cristo Jesús. Lánzate a sus brazos y encontrarás perdón para tu vida. Encontrarás vida, salvación y gozo permanente. A pesar de toda la crisis, a pesar de toda la angustia y a pesar de toda la dificultad que puedes estar experimentando hoy. Ven a Cristo Jesús y hallarás alimento para tu alma. Ven a Cristo Jesús y hallarás salvación para tu vida y hallarás vida eterna, gozo y paz solamente en Él. Así que te invito a que puedas disponer tu vida en las manos de Cristo Jesús.